Muy buenos días, pastores. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy día. Por favor, abran sus Biblias a Hechos capítulo 8. Hoy día vamos a ver algo muy importante, ¿ya? Hoy día vamos a ver que no debemos perder el enfoque en el ministerio. El título de mi mensaje hoy día es No perdiendo el enfoque. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos que hacer cosas y muchas veces estamos trabajando en buenas cosas, pero tal vez no estamos trabajando en lo más importante. Y hoy día voy a hablar acerca de no debemos perder el enfoque. Yo creo que un muy buen ejemplo de alguien que sabe qué es su enfoque y no ha perdido su enfoque es Cristiano Ronaldo. Él es uno de los mejores jugadores en el mundo ahora y en la historia del fútbol. Algunas personas, como el pastor Lenin de la Iglesia Bautista Omega, dirían que él es el mejor jugador en el mundo. Muchas personas van a decir no, muchas personas van a estar enojados van a decir no, Messi es mucho mejor, ¿no? Pero creo que todos, casi todos dirían sí, que él sí es uno de los mejores jugadores en el mundo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Creo que es porque él sabe qué es su enfoque y él no ha perdido su enfoque. Ese hombre entrena 4 horas cada día, 5 días cada semana. Él duerme 8 horas cada noche porque él sabe que su cuerpo necesita funcionar bien. Entonces, y también él está comiendo cada 3 horas, él tiene su comida ya planeada. Entonces, él está haciendo todas esas cosas para lograr su meta, ¿no? Porque él sabe qué es su enfoque. Muchas personas que han jugado con él han dicho que él siempre está en el gimnasio, él siempre está tratando de mejorar, siempre está entrenando. Un hombre que jugaba con Cristiano Ronaldo y también jugaba con Messi, dijo que Messi casi nunca estaba en el gimnasio, ¿no? Él tenía talento, él podía entrenar un poco y después podía ir al partido y jugar muy bien. Pero el otro hombre, Cristiano Ronaldo, él siempre estaba en el gimnasio, él estaba ahí temprano entrenando. Una vez ese hombre dijo que quería ganarle, ¿no? Entonces cada vez el equipo tenía que estar en el gimnasio a las 9 de la mañana y ese jugador quería estar ahí antes que Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces tenía que estar ahí a las 9, entonces ese hombre pensó, no, voy a ganarle, voy a llegar a las 6 de la mañana. Entonces él se levantó a las 5 de la mañana y llegó al gimnasio a las 6 de la mañana, pero Cristiano Ronaldo ya estaba ahí, ya estaba entrenando, ya estaba practicando, ¿no? Porque él sabe que es su enfoque y su enfoque es ganar y ser el mejor jugador en el mundo. Él sabe qué es su enfoque y por eso él puede tener tanta disciplina, ¿no? Él puede estar ahí entrenando, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo todas esas cosas porque él sabe qué es su enfoque. Y es muy interesante porque él no está entrenando para jugar bien el vóley, ¿no? Él está entrenando para jugar bien el fútbol, porque él quiere ser el mejor en el mundo, porque sabe que es su enfoque. No solamente está haciendo las cosas buenas, sino está haciendo las cosas más importantes para lograr a su meta. Entonces, creo que nosotros debemos usar este ejemplo, ¿no? Porque creo que muchas veces en el ministerio hemos perdido el enfoque. Muchas veces no estamos haciendo las cosas más importantes, solamente estamos haciendo las cosas buenas. He tenido la oportunidad de visitar más de 300 iglesias ahí en los Estados Unidos. Y es muy interesante porque he podido ver pastores e iglesias que habían perdido su enfoque. Entonces, y también podía haber iglesias que estaban haciendo la obra.
he tenido la oportunidad de hablar con algunos pastores y es muy interesante porque algunos pastores van a decir, mira, no podemos alcanzar nuevas personas. No es posible, hemos tratado de hacerlo y no podemos hacerlo. Y a veces están diciendo, mira, mi iglesia básicamente solamente hay personas ancianas en mi iglesia. Entonces yo no puedo entrenar a otras personas. Yo no puedo entrenar a jóvenes. Yo no puedo levantar obreros porque tengo que cuidar a las personas ancianas. Tengo que ayudarles, ¿no? Muchas personas o muchos pastores no están pensando en cómo pueden abrir otra iglesia. No están pensando en cómo pueden alcanzar el mundo con el evangelio. Y quiero preguntarte hoy, ¿has perdido tu enfoque? Creo que en la Biblia podemos ver que nuestro enfoque es alcanzar el mundo con el evangelio. Creo que debemos estar trabajando en eso, ¿no? Pero muchas veces solamente estamos pensando en nuestra iglesia. Solamente estamos pensando en cuidar. No estamos pensando en alcanzar más personas. No estamos pensando en alcanzar nuevas zonas con el evangelio. No estamos pensando en cómo podemos empezar otra iglesia. Y hoy día, en Hechos capítulo 8, versículo 1, vamos a ver un ejemplo de una iglesia que había perdido su enfoque. Mira conmigo, Hechos capítulo 8, versículo 1. La Biblia dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparciados por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? Podemos ver algo muy interesante. Podemos ver que por fin las personas que estaban en la iglesia de Jerusalén están saliendo. En capítulo 1, versículo 8, Dios dijo a los cristianos, a los discípulos, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, pero no solamente en Jerusalén, sino en Judea y Samaria también. Pero 8 capítulos han pasado. ¿Y sabes qué? Ellos no han salido. No han mandado a nadie. No están llevando el evangelio a otros pueblos, a otras ciudades. Ellos, creo yo, habían perdido su enfoque. Porque tenían que llevar el evangelio a todo el mundo. Y por 8 capítulos no están haciendo nada. Según lo que dice la Biblia, no están haciendo nada. Y es muy interesante porque 8 capítulos después de esto, en capítulo 16, Pablo está predicando en otras ciudades. Pablo está llevando el evangelio a personas que viven muy lejos de Jerusalén. Entonces, por 8 capítulos no estaban haciendo nada. Y al final, por fin, acá en este versículo acá, podemos ver que están saliendo. ¿Pero por qué están saliendo? Por la persecución. Tenían que salir. Y podemos ver que Dios estaba usando esto para ayudarles a salir de esa ciudad y llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces creo que acá podemos ver una iglesia que había perdido su enfoque. Vamos a ver primeramente lo que la iglesia en Jerusalén estaba haciendo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban reuniéndose, ¿no? La Biblia dice en Hechos 2, 40 y 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces ellos estaban ahí, tenían sus cultos, tenían sus conexiones, estaban visitando a los hermanos, estaban comiendo con los hermanos, estaban haciendo algo muy bueno. También estaban creciendo en números. La Biblia dice en Hechos 7:1. En aquellos días
como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, estaban creciendo en números. Habían miles y miles de personas en la iglesia de Jerusalén. Y ellos tenían problemas porque tenían tantas personas en la iglesia. Tenían que escoger diáconos para ayudar a esas viudas, ¿no? Ellos tenían programas para ayudar a las personas en la iglesia, para ayudar a las viudas, para ayudar a las personas en necesidad, con necesidades. Entonces, ellos estaban haciendo muchas cosas muy buenas. Pero podemos ver ahora lo que la iglesia en Jerusalén no estaba haciendo, ¿ya? Primeramente, no estaban obedeciendo la gran comisión. La Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También la Biblia dice en Mateo 18 al 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver que tenemos un mandamiento, que tenemos que llevar el Evangelio a todo el mundo. Y tenemos que dejar de solamente enfocarnos en nuestra iglesia. Tenemos que pensar en cómo podemos alcanzar nuevas personas. Y podemos ver lo que la iglesia en Jerusalén no estaba haciendo, ¿no? No estaba obedeciendo la gran comisión. Quizás en un sentido sí, porque sus números estaban creciendo y estoy seguro de que estaban compartiendo el evangelio. Pero en el otro sentido no, porque la Biblia no dice nada acerca de las personas saliendo de Jerusalén en los primeros 8 capítulos de Hechos. Entonces, ellos recibieron este mandato, este mandamiento de Dios en capítulo 1, pero por 8 capítulos no estaban haciendo nada. No estaban plantando otras iglesias en los pueblos afuera de Jerusalén. No estaban plantando iglesias en otras ciudades. No estaban tratando de alcanzar las personas en las demás zonas. Solamente estaban ahí en la ciudad y solamente estaban en su iglesia. Y solamente por la persecución empezaron a salir. Dice acá en Hechos 8:1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces, por la persecución tenían que salir. Tenían que empezar a ir a otras zonas, ¿no? A otras ciudades. Tenían que ir a Judea, a Samaria. Y por fin estaban obedeciendo Dios. Según este versículo, parece que la única razón por que salieron de Jerusalén era por la persecución. Entonces, por 8 capítulos no estaban haciendo nada. No estaban enfocados en alcanzar el mundo o otras zonas con el evangelio. Habían perdido su enfoque. Personas dicen que hay entre 2 a 4 años en los primeros 8 capítulos de Hechos. Entonces no sabemos exactamente, pero parece que estaban ahí 2, 3, 4 años, ¿no? Y quizás ellos estaban pensando, un día vamos a salir, ¿no? Un día. Ahora no podemos. No podemos ver nada de iniciativa de parte de la iglesia de Jerusalén
para empezar iglesias en otras zonas o pueblos afuera de la ciudad. Parece que solamente estaban enfocados en su iglesia. Empezaron programas para ayudar a las viudas, ¿no? Escogieron diáconos para ayudar a los hermanos. Estaban visitando a los hermanos en sus casas. Estaban haciendo lo bueno, pero tal vez no estaban haciendo lo mejor. Estaban haciendo muchas cosas buenas. Estaban visitando, estaban ayudando, estaban predicando, pero no estaban tratando de alcanzar otras personas. No estaban tratando de alcanzar otras ciudades. No estaban tratando de empezar otras iglesias. Quizás tenían planes para alcanzar otras zonas con el Evangelio, pero no estaban haciendo nada. Quizás decían, ¿no? Un día vamos a alcanzar el mundo, un día vamos a salir, un día vamos a empezar otras iglesias. Pero parece que por un tiempo, por lo menos, ellos habían perdido su enfoque. No estaban tratando de empezar otras iglesias o alcanzar el mundo con el Evangelio. Estaban ahí en su iglesia y solamente estaban pensando en su iglesia. El hombre John Maxwell dijo, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y creo que en este caso acá, ellos estaban haciendo muchas cosas buenas, pero tal vez no estaban haciendo lo mejor. Y quiero preguntarte, ahí donde ¿estás haciendo lo bueno o lo mejor? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer. Pero ¿estamos trabajando en las cosas buenas o estamos trabajando en las cosas más importantes? También quiero preguntarte hoy día, ¿has perdido tu enfoque? ¿Has perdido tu enfoque? ¿En qué estás trabajando? ¿Estás pensando en cómo puedes alcanzar nuevas personas? ¿Cómo puedes plantar otras iglesias? O más que todo estás pensando en tu iglesia. Estás pensando en cómo puedes alcanzar tu ciudad con el Evangelio, cómo puedes alcanzar tu zona con el Evangelio, o solamente estás pensando en los miembros que ya tienes. Quiero preguntarte hoy día, ¿tienes una visión para el mundo? ¿Has pensado en cómo puedes alcanzar nuevas personas? ¿Has pensado en cómo vas a plantar otra iglesia? ¿Qué es tu visión para alcanzar el mundo con el Evangelio? ¿Tienes una visión para o por el mundo? Si no tienes una visión, no vas a hacer nada. Entonces, si no estás pensando en cómo puedes alcanzar nuevas personas con el Evangelio, cómo puedes alcanzar nuevas zonas con el Evangelio, cómo puedes plantar otras iglesias, creo que nunca vas a hacer nada, porque no estás pensando en eso, solamente estás pensando en tu iglesia, ¿no? Estás pensando en esas personas que ya tienes y no estás pensando en cómo puedes alcanzar otras personas con el Evangelio. También estás entrenando a otros. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros debemos estar entrenando. Quiero preguntarte hoy día, ¿estás entrenando a alguien más para tomar tu posición? No sabemos lo que va a pasar mañana y quiero preguntarte hoy día, o quiero decirte hoy día, que un día vas a morir, ¿ya? Y después de tu muerte, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a tomar tu posición? ¿Estás entrenando a alguien más para tomar tu posición? Tristemente, he visto esto en algunas iglesias ahí en los Estados Unidos. El pastor tenían muchos años y fuimos a la iglesia empezó a apoyarnos,
pero ahora la iglesia está cerrada. ¿Por qué? Porque el pastor, él se murió o tenía que ir a otro lugar y no había nadie ahí en la iglesia. Entonces la iglesia cerró y ya no hay una iglesia. ¿Por qué? Porque no estaba entrenando a nadie. Entonces quiero preguntarte, ¿estás entrenando a alguien? ¿Estás entrenando a alguien para empezar otra iglesia? Para empezar otra iglesia, tienes que entrenar a alguien más. Estás levantando jóvenes para estar en el ministerio. Quizás tú no vas a ir con ese joven para empezar la iglesia, pero puedes levantar un joven y ese joven puede ir al seminario, puede estudiar ahí y después ese joven puede salir y puede empezar una iglesia. Y tú vas a tener parte en esa iglesia porque tú has levantado ese joven. También quiero preguntarte, ¿cómo estás usando tu tiempo? La Biblia dice en Santiago 4, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabemos lo que va a pasar mañana. No tenemos mucho tiempo acá en el mundo. Entonces tenemos que usar el tiempo que tenemos. Tenemos que hacer algo para alcanzar otras personas con el Evangelio. Tenemos que dejar de pensar tanto en nuestra iglesia y tenemos que empezar a pensar cómo podemos alcanzar otras personas, cómo podemos alcanzar otras zonas con el Evangelio. ¿Cómo vas a usar el tiempo que tienes? Vas a decir, no puedo, no es posible empezar otra iglesia, no es posible alcanzar otras personas con el Evangelio, no es posible alcanzar mi ciudad con el Evangelio, no es posible alcanzar mi país con el Evangelio, no es posible alcanzar el mundo con el Evangelio. O vas a decir, voy a tratar de hacer algo, ¿no? Quizás voy a fracasar, pero por lo menos voy a tratar de empezar otra iglesia, voy a tratar de alcanzar más personas con el Evangelio. Tenemos que empezar otras iglesias, tenemos que alcanzar personas nuevas, si no vamos a morir, las iglesias van a morir. La iglesia es un organismo, entonces si no está reproduciendo, está muriendo. Mis padres tienen árboles de manzanas, de duraznos, y por un tiempo, no sé por qué, pero por un tiempo, por 3 o 4 años, esos árboles no produjeron fruto por mucho tiempo. Ahora sí están bien, ahora sí producen fruto, pero por un tiempo no estaban haciendo eso. Y sabes que si todos los árboles de manzanas o de duraznos no producen fruto por un tiempo, ¿qué va a pasar? Van a morir, ¿no? Y en 10, 15, 20 años más no vamos a tener manzanas, porque no estaban reproduciendo, ¿no? Y es lo mismo con la iglesia. Tenemos que empezar otras iglesias, tenemos que alcanzar nuevas personas. Entonces, deja de enfocarte tanto en mantener, sino en alcanzar nuevas personas y zonas con el Evangelio. Piensa en maneras cómo puedes alcanzar nuevas personas con el Evangelio. Entrena a tus miembros para hacer la obra. Piensa en lo importante. ¿Cómo estás usando tu tiempo? Estoy seguro de que estás haciendo muchas cosas buenas, pero quizás no estás haciendo lo más importante o no estás haciendo las cosas más importantes. Haz un plan de cómo vas a alcanzar tu ciudad con el Evangelio. Haz un plan. Piensa en eso. ¿Es posible? ¿Qué puedo hacer? Haz un plan de cómo vas a empezar otra iglesia. ¿Cómo vas a empezar otra iglesia? Tenemos que empezar más iglesias para alcanzar el mundo,
con el Evangelio, para alcanzar nuevas personas. Tenemos que empezar otras iglesias. ¿Cómo vas a hacer eso? Quizás tú piensas, no es posible. No es posible. Pero yo creo que tenemos que tratar de hacerlo. Y creo que sí es posible. Quizás puedes tener la meta de empezar otra iglesia en 5 años. O que tu iglesia puede empezar otra iglesia cada 5 años. Puedes poner 10% de tus ofrendas en un fondo para empezar otra iglesia. Y después de 5 años vas a tener algo ahí, ¿no? Y durante este tiempo puedes entrenar a una persona, a un joven, a un hombre que quiere estar en el ministerio. Y después de 5 años, después de 2, 3, 4, 5 años, puedes salir y puedes empezar esa iglesia. Creo que es posible. Solamente tenemos que tener el enfoque correcto. Muchas veces solamente es fácil solamente pensar en tu iglesia, ¿no? Y no pensar en nada más. Pero creo que en la Biblia podemos ver que la Biblia es muy clara, que tenemos que alcanzar otras personas, que tenemos que alcanzar el mundo con el Evangelio y tenemos que tener el enfoque de alcanzar otros con el Evangelio. Entonces, pastores, no podemos perder el enfoque. Misioneros, no podemos perder el enfoque. No solamente debemos hacer las cosas buenas, sino debemos hacer las cosas más importantes. No tenemos mucho tiempo en este mundo y tenemos que usar el tiempo que tenemos para alcanzar el mundo con el Evangelio. No podemos perder el enfoque. No tenemos mucho tiempo en este mundo. Tenemos que alcanzar otros con el Evangelio y tenemos que pensar en cómo vamos a hacer eso. Muchas veces no estamos pensando en esto. Y por eso no estamos empezando otras iglesias, no estamos alcanzando nuevas personas, porque no estamos pensando en nuestra meta, no estamos pensando en cómo podemos alcanzar el mundo con el Evangelio. Pero creo que hoy día debemos tomar la decisión que vamos a tratar de hacer algo. Vamos a tratar de levantar más personas, vamos a tratar de entrenar personas en nuestra iglesia, que vamos a tratar de alcanzar otras personas con el Evangelio, porque sabemos que Dios quiere salvarles y nosotros tenemos las buenas nuevas y nosotros tenemos que llevar esas buenas nuevas a las personas que necesitan escuchar el Evangelio. Vamos a orar. Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo. Ayúdanos a tener el enfoque correcto. Ayúdanos a no perder el enfoque. Dios, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo. Ayúdanos a enfocarnos en lo más importante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.